hacer un análisis tecnológico de un motor eléctrico. Este es un motor eléctrico de Lego. Y observarán que por afuera tiene las mismas hileras de botones, ¿no? Porque funciona como un ladrillo. Si puedo poner un ladrillo encima, también abajo, lo puedo encastar en una base. Pero claro, lo más difícil es saber qué hay adentro. Eso es que estoy hablando de otra forma. El motor de Lego, por otra parte, es un motor compacto, no se puede abrir. Está todo encerrado, sellado. Pero tiene por afuera la entrada para la conexión más menos, que en este caso viene de esta fuente. Son motores de 5 volts, así que lo voy a poner en 5 volts. Si ahora lo enchufo, ahí está girando el eje. Si observan de frente el eje del motor, verán que la sección tiene una forma de cruz, igual que todos los ejes de Lego. Eso permitirá que toda pieza que tenga un agujero con esa forma pueda acoplarse al eje y girar en forma solidaria con el mismo. De manera que podría acoplar este engranaje al eje del motor y girarían en forma solidaria ambos al mismo tiempo. También lo puedo poner por arriba. Y si bajo el voltaje, ahí está en 2,5. Bueno, la velocidad se redujo. Si aumento el voltaje, cambia la energía eléctrica por energía de rotación que se recoge en el eje. ¿Y para qué me sirve esa energía de rotación? Y para mover cosas. La rotación del motor se va transmitiendo hacia un punto lejano, que es este eje, acá arriba. Vimos que el material Lego está hecho por una empresa dinamarquesa y está constituido por un conjunto de piezas, y ese conjunto de piezas lo podemos llamar nativas. A partir de las piezas nativas construimos piezas más complejas, como esto, un autito, un mecanismo. Eso se parece mucho a la programación. Los lenguajes de programación tienen palabras o funciones nativas a partir de las cuales el programador puede crear funciones más complejas. Y ese es el valor de la construcción, tanto con materiales nativos como con programación. Hay otro tipo de materiales nativos, por ejemplo en Argentina se hace los Rusty, que también tiene su parecido al Lego, o el Mecano, que tiene piezas metálicas, pero siempre es el mismo objetivo, a partir de piezas nativas crear piezas más complejas. Además de las piezas estructurales que se utilizan para construir cuerpos, hay otro tipo de piezas muy importantes que son las piezas nativas de transmisión. La palabra transmitir viene del latín, de la palabra transmitere. Trans significa de un lugar a otro. Y mitere significa enviar.
Trasmitere o transmitir en castellano significaría enviar de un lugar a otro. ¿Enviar qué? Bueno, enviar una señal, una información, un haz de luz, una fuerza. Entonces, transmitir en mecánica significa llevar el movimiento giratorio, rotatorio del eje del motor a otro eje. Esa transmisión se realiza utilizando dos tipos de piezas también nativas. Uno de ellos son las poleas. Que es una rueda que tiene en medio un canal. O estas ruedas dentadas, llamadas también engranajes. Cada diente tiene una punta, la cima, el tope, y tiene un valle. Para transmitir la rotación, los engranajes deben hacer contacto. El diente de un engranaje debe estar insertado dentro del valle del segundo engranaje y transmite la rotación empujando un diente contra otro, de manera que giran en sentido opuesto o contrario, como se ve en la animación. Para que dos engranajes puedan engranar, deben tener el mismo paso, siendo paso el arco entre dos dientes consecutivos. El paso de todos los engranajes Lego es de 0,32 centímetros. Por ejemplo, yo quiero transmitir el movimiento de rotación del motor a este otro eje que está en un punto lejano. Entonces pongo una polea en el segundo eje, acoplándolo con la cruz. Para evitar que el eje haga esto, se mueva, le pongo del otro lado estas piezas que son topes. Esta fue hecha por nosotros, por la empresa 3D. Los topes de Lego nativos son grises. Ahí está. No hay que petarlo demasiado, porque si lo peto demasiado el eje no gira bien. Hay que dejarle un poquito de juego para que el eje gire libremente. Y después, ¿cómo transmito desde el eje motor a la polea? Bueno, mediante una banda elástica. El eje del motor tiene una pequeña cavidad, un pequeño canal donde se puede calzar la gomita y transmito a la polea. Ahí está. A ver, chufamos. El eje del motor se llama eje motor y el segundo se llama el eje seguidor. Esta es una transmisión que va de la polea propia del motor, o sea, su propio eje, a otra polea, polea. Se observa. El sentido del eje motor es el mismo que el sentido de rotación del eje seguidor. Eso se puede cambiar si cruzo la gomita entre ambas poleas. De tal forma que si uno gira en el sentido horario, la otra va a girar en el sentido antihorario. Al cruzar la gomita cambia el sentido de la rotación. Uno es horario y otro es antihorario, o al revés. Ya tenemos dos funciones importantes de los mecanismos, de las transmisiones. Uno es transmitir la rotación del motor a un eje lejano o a un punto lejano. La segunda función es cambiar el sentido de la rotación de un eje a otro. Esta función es muy importante en los autos cuando tenemos que cambiar la marcha y ir para atrás. Poner la reversa, eso se selecciona en la caja de cambios mediante la palanca. Esto es con una polea.
¿Cómo haría con dos engranajes? Y acá creo que tengo un problema porque El engranaje de motor de 24 dientes me quedó muy bajo y cuando quiero conectarlo con el de 40 dientes, que tiene mayor diámetro, me quedé sin espacio, choca contra la base, contra el piso. No tengo espacio. Tengo que levantar el motor entonces para tener más espacio. bueno, aquí ajusté la altura para que me queden los dos a la misma altura. Me falta poner el tope para que esto no se mueva. Y ahora alimento el motor. Acá vemos que en los engranajes el motor y el seguidor giran en sentido contrario. Si este gira en el sentido horario, el seguidor gira en el sentido antihorario. O sea que ya me cambia el sentido de la rotación. Acá en este caso, el eje motor y el eje seguidor es fácil de darse cuenta, porque el eje motor es donde está el motor y el seguidor es el otro. Recuerden que siempre estas transmisiones son en pareja, motor-seguidor. Pues supongamos que tengo acá no voy a usar un motor eléctrico, voy a usar el dedo, la mano. ¿Cuál es el eje motor? Bueno, es este, donde estoy aplicando la rotación con mi dedo, con mi mano. Y este es el seguidor. El seguidor es fácil de identificar porque si lo saco del contacto, el motor sigue girando, pero el seguidor no. Lo tengo que engranar para que se produzca la rotación del seguidor. Ahora, yo podría hacer que el engranaje grande sea el motor y el chico el seguidor. Lo único que tengo que hacer es cambiar qué eje hago rotar. Entonces acá el motor es el engranaje grande y el seguidor es el engranaje chico. En cambio acá el motor es el engranaje chico y el seguidor es el engranaje grande. ¿Qué importancia tiene esto? Mucha. Yo voy a hacer una marquita en los dientes. ¿Se ven ahí? Están en negro. Ahora, voy a hacer girar el engranaje chico hasta que dé una vuelta. Recuerden que este tiene 24 y este tiene 40. Acá el motor dio una vuelta. Pero el seguidor, el diente está acá. No dio una vuelta todavía. Allí el seguidor dio una vuelta. Y este todavía le queda un poquito para llegar a la segunda vuelta. Este dio 2 vueltas y este dio una vuelta y un poquito. 3 vueltas el chico y este todavía le falta un poco para llegar al segundo. Ahí el segundo dio 2 vueltas. 4 vueltas el chico y este está acá. 5 vueltas. Este dio 5, ahí está coincidiendo, ¿sí? Y este dio 3. Es decir, que en la misma cantidad de tiempo, este dio 5 vueltas, cuanto este da 3. ¿Qué significa entonces? Puedo deducir
que el engranaje chico, como el motor, va más rápido, porque dio 5 vueltas y este dio 3. Si la velocidad angular la definimos con la cantidad de vueltas por unidad de tiempo, cada 5 vueltas del engranaje de motor, el seguidor va a dar 3. Eso es una reducción de velocidad. Si el motor es más chico que el seguidor, se reduce la velocidad. En forma experimental determinamos que cada 5 vueltas del engranaje motor el seguidor da solamente 3, lo cual es bastante lógico porque el movimiento es diente a diente y 5 por 24 es igual a 3 por 40. Pero esta relación también la podemos encontrar matemáticamente. Dijimos que era, si usamos engranajes, este era de 24, este era de 40, este es 5 y este es 3. ¿Qué es la relación? 40 sobre 24. Este es múltiplo de 40, será 10. 24 dividido 4 es 6. Por 2, 5 tercios. ¿Qué es esto? Es decir, que si yo transmito de manera tal que el motor es más chico que el seguidor, voy a hacer que se reduzca la velocidad. Un engranaje motor de 8 dientes transmite un seguidor de 24 dientes. La reducción es el cociente, 24 sobre 8 igual 3. Ese 3 significa que cuando el eje motor da 3 vueltas, el seguidor solamente da una. Es decir, redujo a 1/3 la velocidad. Supongamos que quiero transmitir del motor hasta a este eje que está acá. ¿Qué me conviene usar? ¿Polea o engranaje? Bueno, polea. ¿Por qué? Porque la polea, como la gomita es extensible, me permite cubrir un espacio, una distancia más grande, con un solo paso. Pongo un tope, un aro del otro lado para evitar que se mueva el eje. Y este es como va de un diámetro chico a uno grande, es una reducción de velocidad. Este eje va más lento que este. La tensión de la banda elástica es crucial para la transmisión. Si pongo el seguidor muy lejos, va a haber mucha tensión y va a dificultar la transmisión. Y si lo pongo muy cerca del motor, la gomita va a quedar muy floja y también va a afectar la transmisión. Por otra parte, las bandas elásticas se van desgastando con el tiempo y pierden elasticidad, por lo tanto hay que cambiarlas cada tanto. Un problema que se le puede plantear a un alumno es que la rotación del motor se transmita hasta el otro extremo de la placa. Y para eso debe aplicar más de un esquema transmisor. Cuando debo usar más de una pareja, más de un esquema de transmisión, se habla de formar un tren de transmisión, que podría seguir con poleas, pero vamos a usar engranajes para continuar la transmisión hasta el otro extremo. Coloco en este caso un engranaje de 24 dientes en el mismo eje de la polea, por lo que se dice que ambos son coaxiales, es decir, comparten el eje y por lo tanto tienen la misma velocidad angular. Y pongo un engranaje a continuación, a la distancia, ahí está. Y supongo que quiero llegar hasta el final. ¿Puedo poner este engranaje a continuación de este que tiene 16? A ver. No, ahí se me fue largo. No engrana los dientes. Pero si lo pongo en el que está más cerca, tampoco, es encima. O sea que no puedo conectar uno de 16 con uno de 40.
Casi llegué al otro extremo. Lo hice con tres pares de transmisión. El primero, que va del eje del motor a la polea grande, es una transmisión reductora de velocidad. El segundo, que va de un engranaje de 24 a uno de 40, chico a grande, es una reductora de velocidad. Y acá también me repetí, de 24 a 40 también es reductor de la velocidad. Las funciones de los mecanismos de las transmisiones son llevar la rotación del motor, la rotación del eje del motor a un eje lejano, cambiar el sentido de la rotación. Finalmente, cambiar la velocidad del eje. Como todos los esquemas son reductores, el eje 4 va más lento que el eje 3, este va más lento que el eje 2 y este va más lento que el eje 1 del motor. La reducción total se calcula multiplicando las reducciones parciales de cada etapa de transmisión. Finalmente, aunque parezca extraño, la reducción mecánica de la velocidad implica una multiplicación de la fuerza. Los ejes que van más lentos son los que tienen más fuerza. La razón de esta multiplicación puede introducirse estudiando algunas máquinas simples como las palancas. Finalmente, hay algo que no se puede ver a simple vista, hay que probarlo. Yo voy a tratar de detener el primer eje motor.